Hoy reunidos para vivir, compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y lo debemos tener siempre claro en nuestra vida, en nuestra mente. La palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Pues vamos a compartir esta palabra que es vida, esta palabra que nos debe llevar a nosotros a estar siempre alegre, porque es vida y vida en abundancia. Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente, tendamos una trampa al justo. ¿Por qué nos molesta y se pone a los que hacemos? Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados, presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar y su sola presencia es insufrible porque lleva una vida distinta de lo demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver lo que pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometémoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan, su malicia los niega, no conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha, en cambio, el hombre es justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de toda ella Dios lo libra. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pero no quería entrar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada la de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén decían, ¿no es este el que quieren matar? Mire cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar la mano, porque todavía no había llegado la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llegó a Jerusalén. Y nos dice que llegó a Jerusalén para la fiesta llamada de los campamentos.
Y estaban allí, había mucha gente en Jerusalén, y comentaban, decían, ¿no es este el que quiere matar? Mire, está hablando libremente y no le dice nada. Y se preguntaban, ¿será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero hay aquí unas palabras, y esta es la que quiero compartir con ustedes, que dicen, pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Ellos decían que sabían de dónde venía Jesús, de dónde venía Jesús. Y era lo que ellos menos sabían, aunque decían que sabía de dónde venía Jesús, pues ellos que decían que lo conocían, de dónde venían, primero se cerraban a escuchar a Jesús. Y si nos cerramos a escuchar a una persona, pues simplemente no vamos a conocer a esa persona, no vamos a conocer bien a esa persona, porque uno conoce a las personas a medida de la comunicación, del diálogo que comenzamos a tener con esa persona. A medida de ese diálogo, de ese compartir, de esa comunicación, es donde vamos a conocer un poco más a las personas. Pero ellos decían, a este lo conocemos, pero primero no lo querían escuchar. Segundo, lo que escuchaba no lo aceptaban. Entonces, ¿cómo podían decir que conocían a Jesús? Y mucho menos conocían todo lo que a Jesús le había pasado. Ellos no conocían el mensaje que le había dado el ángel San Gabriel a María cuando se le apareció en Nazaret, cuando le llevó esa buena noticia que iba a ser mamá, que iba a quedar encinta, que iba a dar a luz un hijo y que ese niño que iba a nacer será llamado Hijo de Dios. Ellos no conocían casi nada o absolutamente nada la vida de Jesús. Y aún decía que lo conocía, y como le dije, más de eso se cerraban totalmente a las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, no lo conocían, y por eso Jesús, enseñando en el templo, dice, con que me conocen a mí y sabe de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, dice el Señor, sino enviado por aquel que verás. De ahí para adelante mucho menos iban a entender, mucho menos lo iban a conocer, porque hasta ahí no lo conocían. Y así nos puede pasar a nosotros, como le pasaba a parte del pueblo, que decía, nosotros sabemos de dónde viene este hombre, nosotros conocemos de dónde viene ese hombre, y era lo que menos conocían. Pues también nosotros nos puede pasar eso mismo. Podemos decir, nosotros conocemos a Jesús. Hoy día no lo vamos a conocer como ellos lo vieron, sí, su presencia física, pero ahora vamos a conocer a Jesús en la fe, mediante la fe. Mediante la fe vamos a tener un conocimiento de Jesús. Y ese conocimiento de Jesús, muchos dicen que lo conocen, pero no tiene ese conocimiento. Está dando o están diciendo como la gente del pueblo, nosotros lo conocemos porque sabemos de dónde viene, pero hay personas que dicen, creo en Jesús, y creer en Jesús es porque tenemos una vivencia de Jesús, porque conocemos las enseñanzas de Jesús, porque meditamos lo que Jesús nos dejó, porque reflexionamos lo que Jesús nos enseñó. Eso es conocer a Jesús, entre comillas, porque como le dije, ahora el conocimiento es un conocimiento mediante la fe, mediante el amor. Pues nos tenemos nosotros que preguntar, ¿de verdad conocemos a Jesús de esa manera? Porque muchos decimos, conocemos a Jesús, y lo que menos sabemos es lo que Jesús enseñó, lo que menos sabemos es lo que Jesús quiere de nosotros. Es tanto así que hasta se nos ha olvidado
parte de la doctrina esencial que aprendimos en catequesis ya se nos olvidó y decimos que conocemos a Jesús? ¿Cuántos de nosotros ya no nos acordamos de los mandamientos, que son 10? ¿Cuántos de nosotros ya nos acordamos que el domingo es el día del Señor y no vamos a misa? ¿Cuántos de nosotros ya no nos acordamos que tenemos la necesidad de estar limpios, de buscar nuestra limpieza espiritual, y se nos ha olvidado confesarnos? ¿Cuántos de nosotros se nos ha olvidado que Jesús nos dice que debemos practicar el amor y hoy día ayudamos poco o no ayudamos a nadie? Vivir así es no conocer a Jesús. Conocer a Jesús es estar con una relación íntima con Él. Como decía la predicación de ayer, es dar testimonio de que Jesús vive en mi corazón. Y si doy testimonio de que Jesús vive en mi corazón, eso significa que tengo un trato con Él, que conozco a Jesús desde mi fe. Y desde mi fe estoy mostrando el amor que le tengo a Jesús. Pues hermanos, vamos a preguntar nosotros, ¿de verdad conozco a Jesús de esa manera? ¿O estamos siendo como la gente del pueblo de Jerusalén que decían, ¿será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene, nosotros lo conocemos, y era lo que menos conocían, eran a Jesús. Y puede ser que estemos como mucha gente del pueblo de Jerusalén, diciendo esas palabras, y lo que menos conocemos es a Jesús. Pues hermanos, le quiero dejar esa pregunta a cada uno de nosotros. ¿Conozco a Jesús? Nos vamos a colocar en las manos de María. Le vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a conocer más a su Hijo. Le vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a tener un conocimiento más íntimo de Jesús en nuestra vida. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga a todos. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.